Hola a todos, espero que estén muy bien. Qué bueno que se pudieron conectar para estar acá, para llevar a cabo este estudio el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Yoga del Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda. Ya estamos en la última parte y esta última parte tiene que ver con un resumen que hace Yogananda sobre el mensaje que hay del Gita, ¿no? Y él explica esto, dice, lo que va a él exponer es cómo se alcanza la realización divina. Entonces, es el resumen de todo lo que ustedes han estado revisando conmigo en estos fines de semana de la enseñanza que le da Krishna a Arjuna, ¿no? Entonces, vamos a revisar cuál es el resumen que da Yogananda y bueno, el próximo fin de semana seguiremos con otro resumen que hace de todas las enseñanzas que hemos estado viendo y después cambiaremos de texto. Ya les indicaré cuál va a ser. Bueno, entonces en un primer momento van a ver que empieza este texto con esta parte en donde dice, ¿no? Se obtiene la perfección suprema, que sería lo que nosotros llamamos realización divina, o sea, este estado de realización que se va a encontrar libre de acción y que se logra mediante la renuncia. Recuerden que está interesante esto porque durante toda la enseñanza que fuimos recibiendo en este texto, el maestro nos dice que renunciar no significa no hacer, sino más bien que lo que hagas, ¿no? Que lo que a ti te toque hacer se encuentre como libre de la acción en el sentido de que no estés esperando nada a cambio, de que tu intención sea siempre pura. Entonces, él habla mucho de la renuncia a los frutos de la acción, ¿no? Y eso te lleva a la realización, porque recuerden que también nos explicaba que cualquier persona que en algún momento, por ejemplo, realiza ciertas acciones, pero comandado, por ejemplo, por la cuestión de tamas o de rajas, lo que va a suceder es que al desencarnar necesita recibir, o bueno, en alguna otra encarnación, tiene que recibir los frutos de la acción, así sean positivos o negativos. Entonces, por eso, esta cuestión de la perfección suprema tiene que ver con la renuncia y con que lo que hagamos esté comandado o esté trabajado desde el sattva. Dice, aquel que en todo momento va a conservar su intelecto desapegado a las ataduras mundanas y de las pasiones. eh, y bueno, ustedes eso también ya lo estudiaron, que vimos toda esta parte del Maya y de cómo no significa no estar en el mundo, pero sí tener esta postura de estar en el mundo sin ser del mundo y no dejarnos afectar o tomar, ¿verdad?, de más por esa realidad. Y dice que reconquista con éxito su alma y que no abriga deseo alguno, ¿no? Entonces, él va a decir cómo es que alguien obtiene esta perfección suprema, que ya lo vimos, pero bueno, ¿no? En algún momento vamos a revisar nuevamente esta parte. Déjenme cambiar un momento. Muy bien. En este sentido, empieza la enseñanza que le da Krishna a Arjuna en este resumen y le dice, oh Arjuna, te explicaré de manera concisa cómo aquel que ha alcanzado la aludida perfección encuentra a Brahman, la culminación suprema de la sabiduría. Y dice, concentrado con intensidad en el intelecto completamente purificado, subyugando el cuerpo y los sentidos mediante una inquebrantable paciencia, abandonando tanto como le es posible los sonidos y los demás enredos sensoriales, y desechando el apego y la repulsión. Recuerden que esto fue un punto como muy importante porque Krishna explicó en este texto que lo más importante es no reaccionar ni a lo que me agrada ni a lo que no me desagrada. Entonces, se supone que esta manera de estar tendría que ser como este punto medio en donde podemos estar como lo que nos enseñaban de ser testigos, ¿no? De poder dar un paso atrás y convertirnos como un observador y entonces las situaciones ya no nos tienen como tomados o ya no nos toman
o simplemente nos suceden, sino que nosotros damos un paso atrás y podemos ver las situaciones que están sucediendo desde el punto de vista del observador y así no reaccionar, ¿no? No sentir ni reaccionar por repulsión ni por apego. Si se dan cuenta, pues eso va de la mano de la ley de la no resistencia, ¿no? Que muchas veces lo estudiamos en este texto, el no resistir. Recuerden que pues todo parte de esta guerra del Kurukshetra, que es interna entre Pandavas y Kauravas. Los Pandavas, todas estas características positivas que nos pueden llevar a esa realización del ser, y los Kauravas, estas muchos yoes o muchas características que viven en nuestro interior y que tenemos que aprender a observarlas, y que a través del trabajo de los Pandavas, pues estos Kauravas como que los vamos haciendo conscientes y se van transformando. Obviamente en esta pues metáfora es una guerra, pero en realidad es una guerra en nuestro interior para transformarlo, que es también lo que propone la enseñanza interna metafísica, ¿no? La transformación de todas estas pues características que no nos corresponden o que no nos ayudan. Después de esto, va a decir el maestro, si permaneciendo en un lugar retirado, comiendo con luminosa frugalidad y controlando el cuerpo, la mente y la palabra, siempre absorto en la meditación divina y en el yoga de la unión espiritual, dotado de desapasionamiento, manteniéndose apacible y renunciando al egoísmo, al poder, a la vanidad, a la lujuria, a la ira, a las posesiones y a la identificación con el yo y lo mío, ese devoto está preparado para volverse uno con Brahman. Entonces nos está hablando de estas características. Recuerden que el maestro no, con todos los comentarios que leímos de Yogananda, nos dimos cuenta que no nos está pidiendo que abandonemos al mundo, sino que tengamos esta actitud interna, ¿no? Por ejemplo, parece ser que hoy, con todas las características de nuestra vida, vamos, venimos, los alimentos a los que tenemos acceso, a veces no es posible ayunar, pero lo que sí se puede hacer es comer moderadamente. Entonces eso es algo interesante, ¿no? Cómo comer moderadamente, teniendo cierto control del cuerpo, ¿no? Cuando decidimos sentarnos a meditar, incluso cuando estamos caminando por un sitio, poner atención a nuestro caminar, a nuestros pensamientos, a lo que decimos. Y el estar absortos en esa meditación divina, pues tiene que ver con ese orar sin cesar que nos proponen, ¿no? Estar orando sin cesar, que puede ser, como lo hemos revisado, estar pensando en la presencia yo soy, reconocer a lo divino en nosotros actuando, reconocer que eso es lo que lleva a cabo o lo que nos comanda, pues esto sería esa meditación divina continua, ¿no? Pensar en lo superior, por ejemplo, reconocer el bien en todo, reconocer el bien superior en todo, sería estar en esta continua meditación divina. También esto es interesante, ¿no? La desidentificación del yo y lo mío, saber que en realidad nada nos pertenece. Por ejemplo, una de las lecciones que reciben los Kauravas y los Pandavas es que toda esta guerra empieza por la pelea de un territorio, ¿no? Que es interesante, pero está hablando como de ese territorio interno, de ese lugar en nuestro interior que los Kauravas consideran suyo, que sería nuestro ego, y que no quieren dejar por ninguna razón para que lo divino se exprese. Entonces, aquí en este resumen nos dicen, estas serían las características que se necesitan para poder tener esta realización del ser. Y continúa diciendo el maestro, con el corazón absorto en mí y por mi gracia, ojo, esto es importante porque recuerden que la realización no la logramos a través del ego y tampoco por nuestras propias fuerzas. Siempre recibimos asistencia divina del yo superior y eso es la gracia. La gracia se activa solamente por trabajo del yo superior, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, también se dice, mas si en consecuencia del egotismo haces caso omiso de mis palabras, encontrarás la destrucción. Si aferrándote al ego dijeses, no lucharé, vana será tu decisión. Pues Prakriti, la naturaleza innata, te obligará a combatir. Acuérdense que esto es lo que le pasa en un inicio a Arjuna, que está comandado por Krishna, que sería el Cristo, en donde notamos que hay resistencias en nosotros a querer trabajar los malos hábitos, a querer trabajar las actitudes que no vienen al caso. Hay una resistencia y esa resistencia lo que hace es que
pues evidentemente de alguna manera nos vamos a ver obligados a trabajar con eso sí o sí, si estamos interesados en llevar a cabo la realización del ser, ¿no? Que puede ser que en una vida no nos interese, pero conforme vayamos encarnando continuamente, eso va a interesarnos y vamos a tener que trabajar ese interior sí o sí. Eh, Dice el maestro, o descendiente de Kunti, encadenado por el karma inherente a tu naturaleza, aquello que por causa del engaño quisieras no hacer, recuerden lo tamásico, cómo el engaño te lleva a no querer hacer algo, te verás obligado irremediablemente a llevarlo a cabo, que es lo que le pasó a Arjuna, ¿no? Y también a Yudhishthira, que todo estaba preparado para llevar a cabo la realización del ser, es decir, cumplir su dharma, que en el caso de Arjuna era pues pelear en la guerra del Kurukshetra y de Yudhishthira asumir el trono, pues aunque ellos en algún momento no quisieran, la misma naturaleza los llevó a hacerlo. Y dice, oh Arjuna, el Señor mora en el corazón de todas las criaturas y a través de su engaño cósmico Maya hace a todos los seres girar como si estuviesen sujetos a la rueda de un mecanismo. Pero recuerden que la manera de salir de esto es a través de la observación, ¿no? Por ejemplo, una observación que es de sattva, es aquella que reconoce a Dios en todo y que tiene la capacidad de dar un paso atrás y de ser observador, no tanto pues una víctima de todo lo que pasa en este mecanismo de Maya. Entonces recuerden también que revisamos que la cuestión del Maya es inevitable. No podemos salirnos porque es como una ley, ¿no? Es como una forma de vida del juego que está aquí en este planeta en el que estamos encarnados y no podemos evitarlo, ¿no? Es algo que siempre va a estar ahí, pero nosotros podemos empezar a hacer esta autoconciencia, porque de eso se trata incluso la metafísica, ¿no? Por ejemplo, para que se active algo como la llama violeta, eso solamente funciona con la autoconciencia. Tienes que saber lo que te está pasando, reconocer lo que sucede y también reconocer ese poder y esa posibilidad de recomenzar y del perdón que dan estas herramientas como la llama violeta. Después el maestro dice, en este sentido de no querer actuar, ¿no? Y de que en algún momento te puedes ver obligado a eso. Dice, es preferible llevar a cabo nuestro propio dharma o deber, aun cuando carezca de mérito, al ser un tanto imperfecto, que efectuar a la perfección el dharma de otra persona. Recuerdan que también revisamos esto y que se vio reflejado en la guerra del Kurukshetra. Cada quien tiene una función y entonces cuando nosotros reconocemos cuál es nuestra función, pues eso es lo más importante, ¿verdad? Y también reconocer nuestros propios límites para saber que en algún momento es necesario que entre otra corriente de vida con sus propios talentos y sus propias características y que pueda trabajar o actuar. Dice, quien desempeña el deber que decreta su naturaleza innata no incurre en pecado alguno y seguramente se acordarán que trabajamos con esta idea de las diferentes castas, ¿no? En donde vimos que cada uno perteneciendo a la casta que sea, no importa, digamos, al linaje que sea, es necesario, ¿no? Entonces todos somos necesarios, pero el punto es reconocer ese lugar. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos eso? Cómo reconocer con discernimiento lo que yo estoy llamado a hacer y llevarlo a cabo como tal. Dice el maestro o descendiente Arjuna, es preciso no abandonar el deber innato, aunque éste posea cierta imperfección, pues toda tarea está oscurecida por alguna mancha, de igual modo que la llama lo está por el humo. Recuerden que Yudhishthira, cuando le toca asumir ya este papel, él no quiere asumirlo, entonces pues algo que le dicen es, todo lo que se hizo fue para esto. Entonces tú no puedes despreciar todo este trabajo que se hizo y no tomar, ¿no? Y además, pues todos los pandavas se ponen alrededor de él y dicen, estamos contigo, o sea, seguimos trabajando como todas estas características, ¿no? Que son las que nosotros aprendemos a trabajar en nosotros mismos, ¿no? Este desapego, esta autoconciencia, este poder trabajar desprendidos, etcétera. Eso es algo que siempre nos va a acompañar, aunque también haya características negativas con las que vamos a tener que estar lidiando, no importa, por eso dice que hay imperfección. Ustedes saben que a lo largo de toda nuestra encarnación va a haber situaciones que nos van a acompañar continuamente, por ejemplo, esta cuestión del amor propio, incluso el ego, ¿no? El ego no se va a eliminar, el ego va a ir transformándose o va a tener como una guía adecuada a través del Cristo. Entonces, tendríamos que asumir nuestro Dharma, aunque en algún momento lo veamos una ejecución imperfecta. Y después dice, escucha de nuevo mi suprema enseñanza, la más secreta de todas,
puesto que te amo profundamente, por tu bien te la revelaré. Sumerge tu mente en mí, conviértete en mi devoto, renuncia por mí a todas las cosas, inclínate ante mí. Eres amado por mí y por eso en verdad yo te prometo que tú llegarás a mí. Abandonando todos los otros dharmas o deberes, concentrándote solo en mí, yo te liberaré de todos los pecados que hayas podido cometer debido al incumplimiento de aquellos deberes menores. No te lamentes. Entonces esto es interesante porque si se dan cuenta, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que trabajar con esa conciencia divina delante de todo. Si nosotros aprendemos esto que se nos dice como amar a Dios por sobre todas las cosas o amar la vida por sobre todas las cosas, o yo lo entiendo como querer vivir ya coligados a una situación superior, ¿no? Queremos ya estar coligados y que nuestra actuación coopere a esta evolución superior y estamos pensando todo el tiempo en esto que la divinidad está esperando de nosotros, que simplemente es volver a coligarnos. Si ustedes piensan en el deber de la humanidad, es este deber de trabajar con los reinos menores, de irlos coligando a lo superior y que nosotros mismos seamos coligados a lo superior y tenemos incluso la jerarquía angélica que nos ayuda a hacer eso. Por eso tenemos seminarios de ángeles, de arcángeles, para entender también cómo trabaja esa jerarquía. Y lo interesante es que al final el maestro dice, no te lamentes. Nosotros desperdiciamos y le somos como irrespetuosos a la vida cuando nos lamentamos, porque todo aquello que viene a nosotros es consecuencia, ¿no?, de una mala actuación de nosotros o de la humanidad y tenemos la capacidad de revivirla. Entonces, como que somos respetuosos justo con la vida cuando nos lamentamos, ¿no? En este sentido. Y ya casi para terminar, dice el maestro, jamás confiese estas verdades a quien carezca de autocontrol o devoción, ni a quien no preste ningún servicio o no desee escuchar, ni a quien hable mal de mí. Quien quiera que imparta, bueno, esa una primera idea, ¿no?, que también la vimos, nadie tiene por qué ser obligado a recibir esto ni a comprender esto, no tenemos por qué obligar a nadie a recibir instrucción interna. Quien la tenga que recibir, lo recibirá, y si a ustedes en algún momento les toca hablar de esto, las personas son libres de tomarlo o no en cuenta. Dice, quien quiera que imparta a mis devotos al supremo conocimiento secreto con profunda devoción hacia mí, sin duda llegará a mí, que eso creo que lo hacemos todos en algún momento, ¿no? Cuando les compartimos a las personas que son cercanas a nosotros este conocimiento, ¿no? Alguna clave, regalamos un libro. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo un gran servicio, que es pues tratar de expandir la conciencia, que ustedes saben que no nada más es hacer una charla. En el momento en que ustedes con su ejemplo demuestran, ¿no?, cómo es este camino de la realización, ahí estamos haciendo este servicio también. Dice, nadie entre los hombres puede ofrecerme un servicio más preciado, ni habrá alguien en el mundo a quien yo amo tanto. Entonces, no nada más se trata de dar charlas, ¿no?, sino también de demostrar con nuestro ejemplo de manera muy silenciosa, pues, qué es esta vida que se propone en estas enseñanzas, ¿no?, que fue lo que hemos ido estudiando. Y al final dice, aquel que estudie y conozca y percibe intuitivamente este sagrado diálogo entre tú y yo, me estará venerando mediante el sacrificio de la sabiduría. Esta es mi sagrada declaración. Incluso aquella persona que llena de devoción y desprovista de desdén simplemente escuche este diálogo sagrado y lo tenga en cuenta, se liberará del karma terrenal y llegará a recibir en los benditos mundos de los seres virtuosos. Vean qué poderoso, ¿no? Él está hablando del diálogo entre el Cristo interno y Arjuna. Cualquier persona que con devoción, con amor, se acerca a este texto, ¿no?, y quiere entender ese diálogo que todos tenemos con nuestro propio Cristo interno, estamos siendo libres de la ley del karma. Ustedes saben que la ley del karma se activa en este mundo de dualidad. Sin embargo, la propuesta metafísica y de estas enseñanzas internas es el conocimiento de que el karma se puede transmutar. Entonces nosotros no tenemos por qué vivir desanimados o vivir tristes o vivir con miedo por esto, porque cuando hay un verdadero sacrificio en querer generar sabiduría, y la sabiduría solamente se gana a través de la experiencia, del contacto con el ser interno, de la observación de las experiencias de la vida, de la lectura correcta de estas experiencias y del sincero deseo de aprender de ellas y de ser diferentes. Uno sale de la lógica del karma para entrar a otras leyes superiores. Entonces, pues bueno,
esto es todo lo que el maestro comparte en esta parte, que ya es la final. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y espero verlos muy pronto la próxima semana. Hasta luego.